Mi nombre es Alma Celina Jessica Jerez por acá. y estamos en este espacio que empezamos hace unas semanas y que esperamos que les esté siendo de mucha bendición. Créanme que para nosotros así lo ha sido. Esto es Las Déboras. Conversa. Y en este espacio tratamos de hablar sobre temas de los que no se habla mucho, que tienen que ver con la iglesia, que tienen que ver con nuestra fe, pero que muchas veces no se tocan, a veces por tabú, a veces por Mm. simple desconocimiento, por ignorancia, porque no se nos ocurre que podría tener algo que ver con la iglesia, pero siempre lo vamos a hacer acompañados de alguien que sabe, de alguien que lo está viviendo, de alguien que es experta, ¿verdad, Jessie? Así es. Y por eso que esta semana es una semana bien especial para nosotras porque queremos abordar una temática que es transversal a Déboras, que ha estado desde nuestros genes y tiene que ver con de conversar acerca de la violencia de género, la violencia contra la mujer. Y en eso hemos querido también compartir este espacio de conversación con una de nuestras Déboras, con una de nuestras compañeras, amigas, y que es muy una mujer, pero maravillosa, seca, como decimos acá en Chile, y es Carolina Contreras. Y Carolina Contreras, ¿quién es? La Carolina Contreras es fundadora de un colectivo que es muy genial, que es el colectivo Sin Carteras. Así que voy a proceder a compartir quién es Carolina y de ahí le vamos a dejar el espacio para que nos salude y comenzamos ahí nuestra conversación. Carolina Contreras es, como decíamos recién, fundadora del colectivo Sin Cartera, miembro de la Alianza Cristiana y Misionera de la Comuna de Quilicura, acá en Santiago de Chile, monitora en prevención de la violencia contra la mujer y voluntaria de World Vision Chile para fe y desarrollo. Así que, Carolina, queremos conocerte, queremos conocer de ti, de todo el tremendo trabajo que tú haces, que has desarrollado durante este tiempo y llegar a conversar un tema que es un poquito complicado, pero vamos a tratar de hacerlo un poco más ameno. ¿Bien? Caro, bienvenida, por favor. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno conversar, siempre es bueno poner los temas de los que estamos hablando siempre nosotros en nuestros círculos, que quizás muchas mujeres cristianas no tienen la oportunidad de hacerlo. Entonces, les doy muchas gracias por la invitación. Me parece un espacio súper interesante, súper armonioso también para conversar de cualquier tema. Y Excelente, tengo que Caro. hablar del colectivo. Sí, cuéntanos, Platícanos. porque, claro, porque uno escucha el nombre y dice que yo amo el nombre, ¿ah? Pero cuéntanos qué es el colectivo Sin Cartera para quienes no conocen, y de ahí cuéntanos también cómo nace esto, porque igual tiene una historia muy bonita, Caro. Sí, sí. Bueno, es un proyecto que ha ido mutando en el tiempo. Nació dentro de una capacitación que yo hice eh, con con otra fundación para la Municipalidad de Quilicura. Nosotras hicimos una mesa de diálogo de diferentes religiosas e interreligiosas y dentro de eso nos hicieron varias capacitaciones, tanto la Fundación Basti como Bethesda también en ese tiempo, Sí. ¿ya? Y hubo una capacitación en especial que fue de hartas semanas, que la hizo una vez que después fue integrante del colectivo, que es Chanis, y ella nos habló de violencia, pero empezó como la historia, desde el principio de la historia del tema de la violencia, o del cómo surge el patriarcado y todo eso. Y como tarea final, para certificarnos, teníamos que generar un proyecto que visibilizara las violencias. Bueno, conversando con mi grupo de amigas, que yo les conté la otra vez que tengo un grupo que se llama Las Yeguas de Faraón, Mm. como el texto bíblico. Eh, Conversamos un poco el tema y de ahí surgió la idea de visibilizar la violencia a través de una cartera, porque cada cartera iba a representar una mujer muerta por femicidio. Ya esa era la idea, y la idea era visibilizar en la calle Mm. esto de las carteras con los nombres.
algo que es brutal porque al final, aunque pongas una, es una mujer que ya no está, es una Así mujer es. que ha partido, y no ha partido por cualquier razón, ha partido por Mm, violencia de género, ¿ya? Entonces, bueno, yo generé el proyecto y ese día cuando me tocó presentarlo, a muchos les gustó y alguien de la municipalidad, que era de cultura en ese tiempo, quiso que lo hiciéramos en el espacio de la Plaza de Equilibrio. Entonces, ese año, final de año, para el Día de la No Violencia, en noviembre, lo mm, hicimos. Escribimos, bueno, yo escribí poesía, pusimos música, el relato y las carteras en toda la parte de la plaza, y en ese tiempo habían 30 y tantas carteras, o sea, 30 y tantas mujeres Mm. que ya no estaban por culpa de la violencia de género. Y después empezaron a surgir otras invitaciones, otros proyectos, pero nos querían como quitar el control de lo que estábamos haciendo. Perdón. Y bueno, con varias amigas que son como de los mismos círculos, como uno que se va encontrando en la vida con los mismos claro. círculos, eh, nos di- tuvimos una reunión, éramos como en ese tiempo como 15 más o menos, y, y Chanis como Scarlett nos dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos un colectivo de mujeres cristianas y lo llamamos Colectivo Sin Cartera? Porque el Mm, proyecto se llamaba Sin Cartera. sí. Y yo dije, wow, bueno, y empezamos a hacer cosas. Empezamos a proyectar cómo íbamos a hacer las intervenciones. Un día en la calle, por ejemplo, cambié los nombres de las calles y les puse el nombre de mujeres que habían muerto por femicidio y fui colgando carteras en la calle. Y bueno, sacamos fotos. Y así hemos ido, fuimos ganando algunos espacios, Mm, teníamos como harta afinidad con la Casa de la Mujer en ese tiempo, 2021, 2022. Tuvimos hartas interacciones en la calle, teníamos unos stand, World Vision, con quien tenemos un asocio también. Eh, Nos regalaron mucho material de la parte de género, porque ellos también tienen un departamento de género, y mucho material para trabajar. Las violencias, también las nuevas masculinidades. mm, Así que ha sido un trabajo, fue intenso en algún momento y después como hubo cierto, todas teníamos muchas cosas, muchos proyectos eh, y después fuimos como menguando un poquito y enfocándonos en algunas cosas específicas. Por eso digo que ha ido mutando un poco el colectivo. Bueno, hemos tenido acompañamiento espiritual a mujeres que han sufrido violencia de hasta 6 meses. Eh, Todo lo que hacemos también es de forma gratuita. Como teníamos redes, todavía las tenemos, psicólogas, abogadas, también tenemos consultorías con ellas, y hace no tanto tiempo, creo que fue en enero, tuvimos un caso bien grave. Le conseguimos a esta persona que había sufrido abuso sexual. eh, Le conseguimos psicóloga, estuvo con ella de forma gratuita también, que nuestras redes también como que tenemos el mismo espíritu mm, de ayudarnos, esta sororidad tan importante que se ha formado, y así hemos ido avanzando. Y aparte ingresamos a trabajar al Hogar de Niñas de la Granja el 2021, eh, también por un suceso grave de violencia dentro del hogar. Y todavía vamos de visita todos los meses, somos madrinas de la Casa Lidia, que es la casita 3. Y bueno, ahí estamos. Eh, Hay hartas luchas, hay harto trabajo, hay hartas cosas que es importante visibilizarlas. El trabajo con las niñas es bien silencioso porque no las podemos exponer, pero ahí estamos, todos los meses visitándolas.
Ahora, como Débora nos entregó una bonita herramienta que es el Baby Journaling, lo llevamos al hogar y ya le Qué hicimos los bueno. cuadernitos. Sí, tuvimos el último taller que hicimos, que fue en julio, eh, hicimos encuadernación. Le enseñamos a hacer unas pequeñas libretitas y bueno, a la chica que me acompañó llevó toda la herramienta y ahí yo les dejé una tarea, les hice unas acuarelas que se las dejé ahí con unos textos bíblicos para que ellas pudieran trabajar esos textos y ojalá dibujar, porque hay cierta dificultad para trabajar con niñas de residencias que tiene que ver con el autocontrol, con la frustración, y también con esta pérdida de escolaridad, ¿ya? Porque las niñas pasan a veces por una u otra residencia y van perdiendo el año escolar, Ujú. ¿ya? Y algunas nunca vuelven a escolarizarse. Y eso es bastante, bastante grave. Incluso estando en el sistema que deberían estar protegidas, pero esto pasa. Entonces a veces tenemos esa dificultad, pero eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, ahora hemos tenido talleres de prevención, que les contaba en La Pintana, tuvimos el último, hace como 2 semanas. Fue una bonita experiencia ahí para conversar con hermanas de la fe. También hemos estado en espacios feministas, hemos estado en espacios donde hay mujeres agnósticas, eh, y no hemos tenido nunca ningún problema. De hecho, creo que lo contaba en otra entrevista, que estamos participando en un proyecto que quizá después les pueda contar. eh, y me preguntaron de dónde recibíamos más recelos, porque las mujeres que hablamos de violencia dentro de las iglesias o que tenemos un aspecto un poco más, más avanzado, no sé cómo decirlo, pero yo le decía que las resistencias están dentro de las mismas mujeres de iglesia, más de iglesia, que de las de afuera. Sí, Para es bien. consulta a partir de lo mismo. Ah, perdón. No, no. ¿Por qué consideras tú esta resistencia o cuál es el motivo a esta resistencia de hablar de violencia dentro del contexto de iglesia? Yo creo que no es solo hablar de violencia, es como que si tú hablas de violencia ya eres feminista. Y el concepto de feminismo que tienen las iglesias, que tienen muchas personas en realidad que no conocen del Sí, feminismo, tienen un aspecto muy negativo. Entonces, eh, por eso quizá hay esas resistencias, más que la desinformación, más que nada. No es tanto el hablar de las violencias, es más la resistencia de quién les va a hablar de violencia o cómo les van a hablar de violencia. Pero yo las he visto más dentro de la iglesia, o sea, yo lo contaba varias veces, pero lo más violento, me preguntan lo más violento que había sufrido dentro de esta resistencia y le dije que era cuando estábamos en estas mesas de diálogo interreligioso o ecuménico, porque había mujeres musulmanas, Hare Krishna, Bahá'í, de varias religiones, y, y mujeres evangélicas se pararon de la mesa y dijeron, yo no voy a compartir la mesa con una musulmana. Y se pararon y se fueron. Entonces eso es lo más violento que yo he visto en esto, y es de las mismas mujeres de fe a las que pertenecemos. Y me he sentado a la mesa con chicas muy feministas, muy radicales y abiertamente a favor del aborto, por ejemplo, otras cosas. Y ellas inmediatamente nos dicen, ay, es que ustedes siempre nos recriminan cosas. Y yo le decía a la chica, y estaba con la pastora Claudia, que también es del colectivo, ¿sabes qué? Mira, nosotros pensamos así, no tenemos por qué juzgar a nadie, cada uno tiene su propio pensamiento. Eh, es mi punto de inflexión, pero conversemos del tema. Y conversamos y ella quedó súper feliz. Dijo, nunca me había tocado la experiencia de hablar con mujeres cristianas que estuvieran abiertas al diálogo.
Entonces, como te digo, esa Qué resistencia yo triste. la he visto más del lado de de las mismas mujeres de fe. O sea, que pensaba que lo más paradójico de eso es que Sí, Jesús estaría en esa mesa, precisamente. sí, Exacto, así es. sí. ¿Y no crees también, en tu experiencia, no crees también que a lo mejor parte de la resistencia de las mujeres evangélicas, obviamente en nuestro caso las mujeres evangélicas, pueda ser un poco el negarse a aceptar que que puede existir violencia tanto en la Mm, iglesia como en los hogares cristianos? Porque sería algo así como una contradicción de términos. O Sí. sea, para nuestra fe sería una contradicción de términos. Entonces, a lo mejor el decir es que si acepto hablar de violencia, es que estoy aceptando que hay violencia en mi casa y yo no puedo hacer eso. No sé Yo creo que esta si, es la pregunta primera. Según tu experiencia, la gente durante sí, años que tú has atendido, porque el colectivo es abierto, ya no es específicamente Sí, mujer evangélica. exacto. Entonces, yo creo que ujú, antes de la pregunta de Alma, es la pregunta es, ¿hay violencia en hogares cristianos evangélicos? Eh, sí, por supuesto que hay violencia. Yo lo he visto toda mi vida, porque yo no nací en cuna evangélica. Yo conocí al Señor Jesús a los 15 años, pero yo vengo de una vida de mucha violencia. Y entonces yo soy la menor de 8 hermanos. Mis hermanas ya eran casadas cuando yo era chica y habían situaciones violentas. Eh, y la iglesia les decía, oren, oren, ujú, o no te puedes divorciar, sí, Mm, ¿ya? tremendo. Entonces, eso es súper violento que un pastor te diga eso, porque al final es tu líder espiritual, es tu consejero. Entonces, que diga si hay violencia física, sexual y demás, y económica, Mm, que un pastor te diga que no te puedes divorciar. Entonces, nosotras trabajamos harto nosotros hemos hecho muchos cursos en Warwickton referente a muchas temáticas. Y dentro de esas temáticas apareció un libro que se llama Las cuatro paredes, entre cuatro paredes parece que se llama. Es una encuesta que se hizo en la iglesia, creo que de Bolivia, hablando sobre violencia. Y es increíble lo que dice ese libro, eh, porque satanizan mucho la violencia en muchas iglesias. Es como decir, no, es que el diablo nos dijo el diablo me dijo esto, que ujú, Satanás me tentó, y por eso yo te fui infiel. Es que cosas así. Y esa parte me llamó mucho la atención. Y toda la violencia psicológica, o sea, y el abuso de conciencia. El abuso de conciencia es terrible. Y yo entendí este concepto cuando trabajamos con la Fundación para la Confianza en uno de los cursos de prevención del abuso sexual. Conocí el concepto de abuso de conciencia y los mayores abusadores de conciencia dentro de la iglesia son los padres, ¿ya? Y lo siguiente eran los sacerdotes, después venían personas ujú, de los colegios, los profesores, pastores y cosas así. Y tiene que ver con esto de Dios me dijo que te dijera, o Dios ujú, me dio una revelación y no sé, cosas así. Entonces sí hay muchos tipos de violencia. En algunas iglesias es más fácil hablar y en otras no tanto, porque nos pasa que a veces hacíamos los talleres y llegaban muchos pastores, hombres, y, no, inhibe y había que mucho. cambiar un poco la forma de expresarnos Sí, y que no apareciera nunca la palabra feminista o patriarcado, porque eso los altera. Y, y otra cosa que nos dijeron en varios talleres es como, es que ustedes quieren desarmar la familia. No, no es eso lo que queremos. no, Y queremos que las mm, personas vivan vidas
eh, libres de violencia, que las niñas y los niños aprendan que no debe todo generarse a través de la violencia, todos los diálogos. Entonces, es eso es lo que te puedo decir sobre la violencia en los hogares. Esa frase igual es clave, me acuerdo me la dijo una persona que estaba acompañando, que su hija sufrió abuso sexual por un tío. Entonces ella me decía, es que si yo denuncio, yo voy a romper esa familia. Mm. Y yo quedé, pero querida, el que abusó contra tu hija rompió su propia familia, no tú. La carga queda, mira lo absurdo que uno lo puede ver desde afuera, porque las víctimas son las que cargan con esto de que no voy a denunciar porque voy a romper la familia, mi familia o la familia de él. Y en realidad el que decidió romper su propia familia o la familia fue la persona que cometió este acto indebido. Entonces, cómo la culpa se traslada de bando, que era lo que la francesa, no sé si recuerdan ese horrible caso Sí, sí. de Ay, sí. Francia, cuando Ujú. ella dice, ¿por qué yo tengo que ocultarme? El que tiene que sentir Las vergüenza víctimas, ¿Es él? es el otro, las no soy víctimas no yo, deben ocultarse. que es trasladar el lado de la vergüenza. Entonces, eso es bastante fuerte, el tema de la culpa. Pero Y también, eso mismo de lo que acabas de decir sobre las víctimas. Yo, bueno, soy monitora certificada en prevención del abuso sexual infantil y he hecho varios talleres con World Vision. En mi propia iglesia, gracias a Dios, pude hacer para niños pequeños y para adolescentes con temáticas que ellos quisieran conversar, de sexualidad también. Y una de las cosas a mí me ha tocado dentro de estos años que llevo, del 2018 para acá, escuchar muchos testimonios, muchos. Y lo que más les dolía a ellos, a la mayoría, era no haber sido escuchado por sus padres o por quién fueron sus cuidadores o por personas que ellos les tenían confianza. Al decirles por qué contaste, porque si no hubieras contado a tu papá, todavía estaría aquí. ¿Por qué contaste? No, tú tuviste la culpa porque tú le coqueteaste a tu papá. Eh, igual lo escucho. Cosas graves, o sea, cosas tremendamente dolorosas. Y eso doloroso, o sea, de escucharlo. Por eso nosotros insistimos mucho de que incluso si un niño estuviera mintiendo, mi primera reacción debe ser creerle, no importa. Primero tengo la duda, o sea, pero no con el Sí. niño, pero nunca con el niño, o nunca con el adolescente. Y hay otro tema del estigma de contar y del temor. Hoy día los procesos judiciales son mucho más, eh, mucho más fáciles de llevar en el sentido de que cuidan mucho a la víctima. Hay espacios especiales para la víctima, los graban, ¿cierto? Sin la cámara al frente, pero les graban el testimonio para que no lo tengan que volver a contar, Sí, para no revictimizarlo, y etcétera. Entonces los procesos son más no tan duros como eran antes. Además, todo debería reaccionar rápido en sacar al niño o sacar al agresor si es que está dentro de la vivienda. Pero todavía falta harto. Todavía falta que la gente tenga más confianza en la parte legal. O sea, voy a denunciar, pero ¿qué va a pasar después? Al niño lo pueden, no sé, generar más daño, lo van a dejar de hablar los primos, lo van a dejar de ver de la misma manera que lo veían, etcétera. Entonces hay mucho estigma que todavía hay que sacar sí, del tema de la denuncia y de hablar de la violencia, no solo del abuso sexual, si estamos hablando de violencia, pero también general, sí. yo les decía a las hermanas en el último taller que estuve, que las mujeres cristianas se mueren en promedio 10 años y las mujeres, digamos que no tienen en comunidades de fe, se mueren 7 años en denunciar o darse cuenta que están en un círculo de la violencia.
y ellas se demoran más en darse cuenta o en poder denunciar o en pedir ayuda. Y si es que llegan a eso, porque igual es Exacto. compleja la situación también porque estamos en ambientes complejo. El ambiente de repente evangélico es bastante complejo en el sentido de el guardar las apariencias. La mayoría no denuncia por este concepto que decíamos recién, es que el testimonio. Y de hecho, esa es Sí, parte del discurso muchas veces del liderazgo, de hermana, ¿cómo vas a denunciar? Porque el testimonio de la iglesia, ¿cómo esto lo llevas a la justicia? Pero el tema es que adentro tampoco no pasa nada. No hay, no No, hay una intervención, no hay protocolo, no es acción. Entonces, volvemos a la premisa del inicio, que es lo que partíamos conversando, y es que en efecto, más allá de nuestra creencia cristiana o no, en gran parte de los hogares hay diferentes tipos de violencia. El tema es que las mujeres en general no lo saben identificar. Y las veces, porque nos sí, quedamos en esto de que la violencia es solamente los golpes. Y muchas veces cuando uno comienza a enumerar situaciones, eh, situaciones de repente que nos parecen, y es el punto, normalizar. Entonces cuando uno empieza a conversar con alguien o ves que estás en una, no sé, una reunión familiar, no sé, me acuerdo de una colega, el marido le decía, delante de todos nosotros, así como, sí, pero cuando yo te conocí erais rica, pues así como nuestra hija ahora, no como estáis ahora. Y todos nosotros quedamos así como... Y después ya de tiempo no, conversando sola, ya unas semanas después yo le decía, pero ¿tú te diste cuenta de eso? Así como, y porque mi reacción en ese momento fue como, perdóname, pero tú tampoco eres el Ken, porque estamos hablando que han pasado 30 años y no es que tú te hayas mantenido igual que los 30 años, o sea, pero ella se reía, porque para ella en ese momento solamente es que mi marido es pesado. normalizado, Entonces, normalizado. cuando hablamos de minimizar, cuando hablamos de humillar, cuando hablamos de psicopatear, es que me revisa el teléfono, es que me restringe, no sé, las amistades que en esto de la era digital. Entonces son un montón de cosas que le hemos normalizado, que los celos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los celos enfermizos son parte de lo normal, porque el que se la ama, y esta cultura, más sí, encima latinoamericana que tenemos todas. Entonces, en sí, sí. general, muchas veces las mujeres solamente entendemos la violencia como el que me grite, el que me humille y sea así como con show. Pero de repente hay actitudes que son pasivo-agresivos y que son mucho más fuertes y mucho más hirientes y que son violencia, o como lo económico, o como lo sexual. Porque durante muchas décadas, cuando tú Ujú. llegabas a denunciar, o sea, las mujeres ni siquiera distinguían No, que cuando me obligan a tener relaciones sexuales o me manipulan para tener relaciones sexuales es una violación, pero no lo consideran porque es mi esposo. Y más exacto. encima, en ese sentido, nuestro contexto eclesial tampoco nos ayuda, porque acuérdense del texto que dice de no negarse, El uno al a otro. menos que sea de mutuo acuerdo. Sí. Entonces, ahí volvemos a lo mismo que decíamos, en las iglesias hay violencia dentro de las familias cristianas. Sí, es que en general, en la sociedad, más allá de que pertenezcan a una iglesia X o no, es un tema social. Sí, La diferencia que es que esto cruza se ve toda la agravado en sociedad contexto de y, iglesia sí, y todo el estrato social, porque y todos los tratos. todos lo sufren. Sí. De hecho, no se puede medir cuánta violencia hay en los estratos altos, porque el ostracismo es mucho mayor. Denuncian mucho menos, Sí, ¿verdad? denuncian. Sí, Y también tiene que ver con lo que decía Jessie, con mantener las apariencias. Sí, sí. Lo otro que nosotros hemos buscado, por ejemplo, en los talleres, sobre todo, que las iglesias tengan protocolos. De hecho, Basti creo que Sí. con World Vision se asociaron y no sé con qué otra agrupación para hacer un protocolo. Mm. Ya hay protocolos, o sea, uno puede encontrarlos y las iglesias deberían tenerlos sobre cómo tratar a las mujeres que han sido víctimas de violencia, cómo tratar casos de abuso sexual o acoso sexual dentro de la iglesia. Pero nosotros siempre hemos querido como incentivar de que haya monitores preparados, no sé, 2 personas en una iglesia que estén preparados, que tengan buen testimonio,
digamos, que pueden hacer esa pega y de recibir, de hacer esa primera acogida que las mujeres necesitan o que los niños, niñas necesitan también. Y eso queremos, eso nos gustaría, que las iglesias tuvieran eso, ese acompañamiento, pero de alguien que sepa el tema de la violencia, cómo denunciar, qué hacer, qué no hacer, qué decir y qué no decir, aunque estemos en un contexto de fe. Es que me acordé, me pasó me invitaron a hablar de violencia en una iglesia grande a nivel nacional. Y dentro de esa conversación, hablando con su líder de mujeres, porque se estaba haciendo la misma conferencia en las diferentes zonas del país al mismo día. Pero en una de las zonas la habían hecho, me contaba ella, en la tarde por Zoom. Y en ese momento estábamos presencial. Porque uno de los llamados que yo hice fue a denunciar, a hablar. De hecho, ahí haciendo una enseñanza bíblica, el hecho de no guardar silencio y unas dinámicas. Entonces, en esta pausa conversamos y me decía la líder a nivel nacional, y me decía, ¿sabes qué? Ayer hicieron un taller en otra zona y la invitada al final termina diciendo así como, ya, pero es mejor no denunciar. Y me dijo, y eso, o sea, después de todo lo conversado, porque me dijo, yo me quedé en la duda, porque tú nos llamas a denunciar. Y yo, es que yo siempre voy a llamar a denunciar, porque una de las puntos centrales es abrir esto, dejar de taparlo, dejar de meterlo debajo de la alfombra. Y me dijo, no, y yo solo entendí porque de hecho como me da la oportunidad al final, me dijo ella de despedir y todo eso. Y me dijo, yo obviamente educadamente dije, pero hermana, yo ahí difiero con usted, yo considero que uno debe denunciar. Y me dijo, y yo me sentí cómoda, creo, y me decía ella, pero yo te escucho hoy día y me doy cuenta que lo que hice estaba bien. Y yo, es que sí. De hecho, lo que ustedes hagan talleres así, una jornada a nivel nacional para hablar de violencias, es para ir rompiendo estas barreras. Y una de romper esas barreras es dejar de ocultarlo debajo de la alfombra, es hablar de ello. Obviamente nos duele, pero ¿dónde está el detalle? Y yo le decía, ¿por qué es el énfasis de hablar? Porque sabemos que es engorroso, sabemos que es duro y sabemos que evidentemente es muy difícil. Ya, si no lo vamos a pintar de maravilla, que el proceso es, no es grato. Pero No. hay un detalle súper importante, yo creo que en el camino tú lo habrás visto también, y es que cuando no se hace público, cuando no se denuncia, hay varias de estas violencias que se vuelven a repetir una y otra vez. Entonces, cuando guardamos silencio, sobre todo, por ejemplo, en casos de abuso sexual infantil, esa persona que lo hizo una vez es bastante probable que lo vuelva a hacer otra y otra y otra. Entonces, cuando hablamos la primera, estamos evitando, por último, el escarmiento o evitando, bajando las probabilidades de que exista una segunda, tercera, y las vidas de cuánta gente, de cuántos pequeños sobre todo, se ve tremendamente dañada por este hecho, que tal vez si lo hubiésemos hecho al principio no hubiésemos evitado todo este dolor. Sí, correcto. Sí, claro. Y también creo que un poco, no sé, impulsar a la gente, impulsar por ejemplo, en nuestro caso a las hermanas, a que si sienten que el Señor les está llamando en esta área, a que lo hagan, o sea, a que hablen por esto, porque a mí me ha tocado, por ejemplo, en temas difíciles, a veces hay personas dentro de una iglesia y alguien se da cuenta de algo e inmediatamente, ¿qué es lo que hacen? Es ir a decírselo al pastor y ya. O sea, ya le Okay. aventé la pelota al pastor y a su esposa y yo no sé, yo ya le dije, ¿no? Y el hecho de que sea el pastor o la esposa del pastor no los hace todólogos, no los hace expertos en todo. No necesariamente van a saber manejar la situación. Y estoy hablando de un pastor que tenga buenas intenciones, no que sea uno que diga, cállense y no digan nada. Ore, hermana. Sí, sí, ahora, hermana, no pensemos en uno que sí quiera hacer algo, que sí le importe, pero pues igual y no tiene idea de qué se Es debe que si hacer igual o no, de cómo, no ¿no? sirve, Entonces, pues que las demás, claro. que haya, como dices, que haya alguien en la iglesia que sepa de estas cosas y que no le avienten la pelota a los líderes, al cuerpo pastoral. Y yo ya dije, yo ya conté y me lavo las manos. Sí. Por eso es importante que los pastores y las pastoras o las lideresas de Claro. mujeres
hagan los talleres, se capaciten. Hay hartas partes donde están capacitando. Por lo menos acá, lo que yo veo en la Municipalidad de Quilicura, en asuntos religiosos, tienen harto material, hartas capacitaciones, harto San Mamés hablar. Aquí también. se hizo un protocolo también de violencia acá por asuntos religiosos de Quilicura. Entonces, sé que también hay un trabajo importante en la cisterna, pues nosotros también Mm. fuimos algunas veces y se interesaron y abrieron el tema también para las iglesias. Pero es importante hablar. Y yo utilizo harto este versículo de Proverbios 31:8. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, defiende la causa del pobre y del menesteroso. Y yo a las hermanas les decía, ¿quiénes son los mudos de hoy? Mm. ¿Quiénes son las mudas de hoy? Por ejemplo, las mujeres que han muerto víctimas de femicidio. Hoy día no tienen voz. Nosotras tenemos que ser esa voz. No importa si era cristiana, atea, agnóstica, si era católica, si era lo que fuera. Nosotras somos la voz de ellas que ya no están. Y hay otras mudas que están mudas por la teología, por la doctrina que utilizan sus iglesias para callar esas voces. Sí. Y así, muchos niños mudos y Niños. mudas, ¿ya? Que no ¿Sabes hablan qué? de lo que les está pasando y que no hablan porque es que yo tengo que contarle a Dios las cosas que me pasan, no a otro adulto de confianza. Sí. Y eso es abuso de conciencia. Entonces es importante tener esa voz y ser esa voz para otras mujeres, para otras personas que estén en situación de injusticia. Igual es importante destacar algo que conversábamos ese día después del taller, porque de repente uno dice, a veces no hay los espacios. Yo agradezco que eh, todo el camino recorrido en mi caso, en Hablando de Violencia, nace con Fundación Bethesda, y mis saludos a Freddy Villarroel y a Fundación Bethesda, la iglesia, ¿no es cierto?, Bautista Bethesda, porque partió con un trabajo hace unos años atrás buenísimo, un trabajo maravilloso de concientización, de cursos en todos lados. Nosotros nos apuntábamos a todo, fui a todo lo que hicieron, tomé todos los cursos, y eso nos ayudó a irnos involucrando. Eh, pero lo más duro, y yo creo que la espinita que queda en el corazón, después me metí al diplomado de violencia, Fundación Honra, de verdad, no es una fundación cristiana, es un diplomado que dura casi un año, pero es buenísimo, de verdad lo recomiendo si quienes están interesados en estos temas. Pero hay una espinita que me queda en el corazón porque una de mis profesoras decía eh, que ella no es cristiana, obviamente, si el diplomado no es de gente cristiana, es una fundación secular. Y ella dice, lo más difícil de esto fue trabajar, porque ella estuvo trabajando en un hogar de mujeres cristianas, víctimas de violencia. Y decía, oh, Dios mío, fue el trabajo más complejo que tuve, porque cuesta tanto, tanto trabajar con mujeres evangélicas, decía, porque todo lo vinculan a Dios y que es la voluntad de Dios. Y me decía, ¿yo cómo lidio con eso? Ok, tienes que perdonar todo el daño que te hicieron. Entonces, me decía, es tan complejo, porque yo era la única cristiana. Cuando me preguntan, ¿por qué estás en este diplomado? Porque toda la gente era de Sename, Cernamé, profesionales, trabajadores sociales, psicólogos. Y yo le digo, yo soy cristiana y yo quiero trabajar el tema de la violencia con las mujeres en contexto de fe. Y ella así como, ay, es muy difícil, te digo al tiro, me dijo, yo lo intenté. Y por esto mismo que decíamos recién, porque la iglesia, en vez de ser, no digo que todas, no podemos generalizar, pero en muchos casos la iglesia, que debería ser un factor protector, Ujú. que acompaña, que denuncia, que es efectivo, que está ahí para la hermana o para el pequeño o la pequeña, ¿no es cierto? No se convierte en eso, se convierte en un factor de riesgo, que cuando el servicio que interviene, ¿no es cierto?, Cernamé, con los diferentes grupos que van apoyando los procesos, intervienen y le dicen, es que lo primero que tienes que hacer es que ese hombre tiene que salir de tu casa. Y tienes que presentar la denuncia, y ella, la profe me decía, y después llegan a la casa
y se encuentran con sus pastores, su iglesia, que les dicen, pero ¿cómo vas a romper tu matrimonio? Y van retirando las denuncias. Y todo el proceso que nosotros hacemos se fue a la punta del cerro. Y después vuelven otra vez, ya casi al borde de la muerte, y ya sabemos que hay casos en que en efecto fallecieron, fueron muertas por estas parejas, y retroceden todos los procesos. Y ahí es donde la iglesia se convierte no en un factor protector, sino que se convierte en un factor de riesgo, porque hay gente, organizaciones, organismos que le están ayudando a poder en algo, librarse de algo que puede terminar evidentemente en un homicidio, en un femicidio, y ellos les hacen volver a ese mismo espacio de violencia. Entonces ahí está el dilema, y de hecho les comentaba antes de grabar que nosotros estamos con un diplomado de ahí, al final vamos a hablar, o sea, un curso, perdón, vamos a hablar de ello, pero una de las personas que me preguntó por información del curso me dice, ¿ay, en serio? ¿En las iglesias hay violencia? Ay, es que no sabía, y yo le decía, maravilloso que en tu iglesia tú no puedas ver eso. O sea, me alegro que exista una comunidad de fe donde no existan, o no veas, o no haya, espero que no haya violencia, pero muchas veces sí los hay. La diferencia es que de repente para quienes tenemos un ojo más, ya vamos viendo ciertas señales, uno se da cuenta. Pero el tema es que el acompañamiento uno lo puede hacer desde lo pequeño. Yo le decía a la hermana ese día, sé el oído que escucha y no juzga. Sé la hermana que cuando dice que tiene que ir a tribunales, que es tan difícil, o a los diferentes pasos de las denuncias, sé la hermana que acompaña. Ni siquiera tienes que hablar, acompáñala. Listo. Entonces, siempre, ¿no es cierto? De repente la motivación es obviamente ir aprendiendo cómo funciona el fenómeno de la violencia, que es muy complejo, pero de repente podemos hacer cosas que son súper simples. Ser el oído que escuche no juzga, aunque tú vuelvas una vez, dos veces, tres veces con el hombre, porque es un proceso que funciona así. O ser la hermana, ¿no? Como les decía, que les va a acompañar. ¿Qué otras cosas en esto de ir enseñándole a las mujeres en general, o en los diferentes grupos, es la invitación que tú les haces a quienes van notando que estas situaciones están ahí, al lado, en tu barrio, en tu iglesia? ¿Qué pueden hacer las mujeres que los van detectando? Por ejemplo, en mi iglesia saben que yo conozco del tema. Entonces, cuando pasa algo, inmediatamente me avisan. Me dicen, oye, Carolina o hermana Carolina, ¿usted puede hablar con la hermana tanto? Yo le doy su teléfono, converso con ella, porque pasa esto. Y me han llamado, otras veces me han llamado. Y me dice, hermana Carolina, por favor, hable con esta mujer que la encontré en la calle, el marido le estaba pegando o sea, ya son conscientes de que hay alguien que sabe del tema. ¿Ya? Entonces eso es súper importante, como dentro de las iglesias o en esos contextos, o incluso aquí en el pasaje donde yo vivo, podría decir, ¿cierto? Que hay alguien que sabe del tema. Y entonces uno sabe dónde llegar. Yo creo que eso involucra el visibilizar la violencia, pero visibilizar el trabajo que estamos haciendo, estas voces que yo les digo que somos voces para las mujeres que no tienen voz o para las personas que viven injusticia. Tiene que ver con eso, con esa visibilización de las violencias y de todos los tipos de violencia, porque como hemos dicho, no es solo el golpe, no es solo el grito, hay algo muy ahí solapado, que va raspando, ¿cierto? Nuestra corteza humana, que nos genera daño, que es incluso la ley del hielo, el ser ignoradas. Y eso es algo que se repitió en una de las, como ya les decía, que usamos el violentómetro para hacer un ejercicio, y es súper buen ejercicio, porque hay que ir reconociendo todos los pasos de la violencia. Claro. Y, y ahí uno se va dando cuenta de la ley del hielo, que me ignoró, que no me habló o que no tomó decisiones en conjunto conmigo. Sí, súper.
Sí. Muy importante Y también. Sí. sí, perdón. Y también, regresando un poquito a lo que comentabas, Jessy, el ser ese oído que no juzga. Este, yo obviamente, bueno, por perspectiva lo veo un poquito desde otro punto y es porque además me ha tocado en alguna ocasión conocer algún caso. Si ya de por sí creo que es bien difícil que alguna mujer cristiana o alguna mujer evangélica que esté viviendo violencia lo reconozca, creo que es prácticamente imposible que una esposa de pastor reconozca que está viviendo violencia, ¿no? Y el ser esposa de pastor es tremendamente solitario porque no puedes hablar con las hermanas. Tú no puedes quejarte de tu esposo porque es el pastor. Tú no, y vaya, y estamos hablando de quejarte, de decir que, vaya, ni siquiera es ese tipo de cositas que son del día a día, ¿no? De ya me tiene harto porque nunca echa la ropa sucia al canasto. No puedes ni siquiera decir eso porque es el Mm. pastor. ¿No? Y porque vas a dañar su imagen ante la congregación. Entonces, si no puedes en esas cositas, obviamente, si estás viviendo un contexto de violencia, es impensable que una esposa de pastor o sea, levante la voz y diga, estoy viviendo esto. Y entonces que si de pronto una esposa de pastor llega a hablar con alguien, escúchenla, por favor, sin juzgarla. No es un reflejo de su pobre espiritualidad. Mm. No es, o sea, ni los pastores son supermanes espirituales, ni las esposas de pastor son la mujer maravilla espiritual. Son personas normales que el Señor puso para liderar, pero no son diferentes en nada a los demás en cuanto a problemas maritales, en cuanto a situaciones de familia, les pasa lo mismo. Pero entonces yo sí creo que sí siento como que se refuerza, se refuerza, es el doble de difícil que una mujer que sea esposa de pastor pueda llegar a decir algo. Entonces, si alguien de pronto llega a escuchar, escuchen, por favor, sin juzgar, sin pensar mal y sin decepcionarse, de decir, ay, es que no es lo que, no es la mujer virtuosa que yo pensé que debería de ser, porque es la esposa del pastor o la pastora, ¿no? En su congregación. Y lo más complejo también de que se convierten en modelo y eso también es preocupante, Sí. porque se comienza a normalizar. Ujú. Ya sabemos, ¿no es cierto? Los estudios van mostrando de que por lo general cuando hay hogares que sufren violencia es bastante probable que esos hijos vuelvan a repetir Sí, los mismos Sí, patrones. es de violencia. Entonces cuando lo trasladamos a sí, una iglesia, tú vas viendo de que ese comportamiento de menospreciar, de humillar, lo estás viendo en el liderazgo arriba, en tus líderes, en tu pastor, se van repitiendo los mismos patrones para abajo. sí, Entonces, sí, sí, igual es sí. complejo en ese sentido. Y además eso, que son, a veces son cositas con las que uno tiene que estar al pendiente, ¿no? Yo ahorita me acordé que mi esposo me platicó que él estudió en un seminario, en Argentina. Y entonces dice que él, había una cosa que a él le llamaba mucho la atención, que no le gustaba y que gracias a Dios jamás quiso que yo lo hiciera, pero dice, a mí me llamaba mucho la atención, dice que los maestros, que casi todos eran pastores, pero los maestros o los pastores, dice, los domingos que teníamos culto, dice, ellos iban, o sea, íbamos todos al templo del seminario y ellos iban caminando con su Biblia y muy trajeados y atrás de ellos venía la esposa con la Biblia, con su bolsa, con el niño, con la carriola, con pero además tenía que ir caminando atrás de él. No podía ir a un lado y obvio, ni de chiste podía ir enfrente. Tenía que ir atrás de él. Y eso era una conducta que obviamente replicaron muchísimos de los muchachos que estudiaron ahí. Así es como debe ser, ¿no? En mi caso, bendice a Dios, mi esposo fue así de, están locos, ¿qué les pasa? O sea, las cosas no son así. Pero vaya, mi esposo fue uno que lo razonó y dijo, no, así no es. ¿Cuántos muchachos? Porque es un seminario muy grande, es un seminario internacional. ¿Cuántos muchachos lo adoptaron, lo interiorizaron y lo hacen en su casa y en su iglesia? Porque eso vieron. Y ese punto también es importante porque nosotras lo hemos conversado en otras cursos, talleres o entre nosotras,
sobre la importancia de educar a los hombres en cuanto a la violencia de género, Sí. porque hay algo que ellos no, me acuerdo en algunos talleres que había muchos hombres en esos talleres, eran pastores, hermanos de la iglesia, no lograban entender qué era la violencia de género. Y yo les decía, a las mujeres las matan por ser mujeres. Esa es la violencia de género. Las matan, las violan y todo lo que se hace que es violencia contra la mujer es solo porque son mujeres. O sea, los hombres no los matan solo por ser hombres, los matan por delincuencia, droga, no sé, lo que sea. Pero a las mujeres específicamente las están matando porque son mujeres y porque los hombres creen que las mujeres son accesibles, son algo que pueden manipular, algo Propiedad. que pueden tener ahí, Sí. ¿cierto? Y cuando esas mujeres se niegan y cuando esas mujeres ya no quieren seguir viendo la violencia, entonces lo más fácil es violentarlas, matarlas, etc. Este año ya dan 19 femicidios en Chile. El año pasado hubo 50 y tantos femicidios, entonces eh, no queremos, pues no queremos más, y además de formas tan violentas, quemadas, torturadas, abusadas sexualmente antes de morir, etcétera. Entonces, es algo real, o sea, a veces cuando yo partía a los cursos, partía leyendo cómo morían las mujeres. Eso le partía contando. Eso es violencia de género. Las mataron por ser mujeres, no las mataron por otro motivo. Porque dijeron que no, porque ya no resistieron más la violencia, porque ya no querían más de esto, porque querían la vida libre de violencia para ella y sus hijos. Entonces ellas fueron asesinadas por esto. Y eso es violencia de género. Y por eso es importante lo que volvía, es que hay que educar a los hombres también. Cuando los hombres, es como una acotación, sufren ellos violencia de parte de las mujeres, no hay dónde denunciar, no hay dónde llegar. Nos costó un montón ayudar a un hombre que se nos acercó para denunciar que estaba viviendo violencia en su casa, no solo de su mujer, sino del entorno de su familia. Y no encontramos un hogar, no encontramos una fundación, no encontramos nada para ayudarlo. Entonces también hay que tomar atención como esos procesos también que viven los hombres. Primero, de que se den cuenta que están siendo violentos o que están en situaciones de violencia o en círculos de violencia con sus parejas, y después también que reciban ayuda, apoyo psicológico, etcétera, porque si no, vivimos el mismo círculo. El hombre que, no sé, estuvo con una mujer, la violenta física, sexualmente, como fuera, después va a estar con otra mujer que a lo mejor le va a poder hacer la mitad de lo que le hacía a la otra, pero va a seguir generando violencia, porque nadie trabajó con él cómo cambiar. No tuvo terapeuta, no tuvo ayuda, y las mujeres sí tienen mucha ayuda. Entonces también hay que ir como dosificando esa parte. Sí. Sí. Sí, sí, en general la violencia transversal, evidentemente en mayor proporción ocurre en mujeres, pero eso no significa que no hay violencia ejercida contra el hombre. Sí. Y es más complejo porque de repente dicen, pero defiéndete, pero defiéndete. Sí. Sí, Y hay incluso como, creo yo que en el caso de los hombres es incluso un estigma más grande, porque en el Sí, caso de las mujeres es culpabilizar a la mujer, pero en el caso del hombre es estigmatizarlo como poco hombre, porque sí. ¿cómo es posible que tu mujer te pegue o que es tú, que lo o mismo que sea, los rodeen les van a decir, no, ¿cómo vaya a decir eso? Si te van a decir de todo, te van a humillar, te van te van a a... humillar? Claro. Exacto. Y a los hombres Hay les toca gente que ni mucho soporte. siquiera, y de hecho las autoridades, muchas veces las autoridades ni siquiera pueden concebir el hecho, por ejemplo, de que un hombre sea víctima de violación por parte de una Claro, mujer. claro. Sí se puede, sí pasa, ¿no? Sí. Y es así como de, o sea, no, tenías que querer. No, no. Así es. Y todo va a caer sobre él. Entonces,
Los muy pocos casos que haya, o sea, obviamente en proporción sí siempre serán más atacadas las mujeres, pero los muy pocos casos que haya se vuelven prácticamente cero, o sea, invisibles, porque los hombres, pues no. O sea, si una mujer tiene miedo, un hombre se muere de humillación de admitir algo así. Entonces, pues no sabemos, pero eso no quiere decir que no pase. Otro punto importante que yo creo que de comentar, de trabajar en prevención de violencias, también tiene que ver con no solo el concientizar con las mujeres en sí o con los hombres en sí, como decía la Carolina recién, sino también este fenómeno no nace solamente cuando somos adultas. Me acuerdo, alcancé a estar en los talleres de Freddy, no sé, ¿te acuerdas de amor tóxico, de violencia en el pololeo? Porque es un punto igual súper Mm, importante que tiene que ver con que la mujer adulta que llega a enfrentar violencia en su relación de pareja, es bastante probable que lo haya sufrido en su relación sí. en la adolescencia, muchas veces con sus relaciones de pololeo o de noviazgo. Pero incluso yo creo que el hablar de violencia es una tarea, una actividad que debemos comenzar haciendo incluso previamente en primera infancia sobre los comportamientos con niños y niñas que debemos y no debemos tener en nuestras relaciones interpersonales. Y eso es igual de estamos en el debe, porque en general, bueno, tú eres parte de World Vision también, Sí. en general estamos al debe con la infancia completa, pero estos temas no parten, no son, no es solamente suficiente hablar de violencias en grupos de mujeres adultas, sino que las intervenciones en violencia hay que Desde partirlas niños. desde mucho. En ¿Cómo los lo colegios han ido abordando eso? Sí. sí, en los colegios se hacen hartos talleres sobre prevención de violencia. Eh, de hecho, el World Vision ha impulsado mucho las mesas de diálogo de niños, de que los niños Mm, hablen de sus derechos, de que conozcan sus derechos, de situaciones violentas que ellos han vivido. Bueno, los niños son increíbles. Me Mm, parece maravilloso trabajar con ellos. Yo he trabajado toda la vida con niños, entonces eh, una vez, por ejemplo, se me ocurrió, no me acuerdo de qué personaje de la Biblia estábamos hablando, pero yo le dije, ¿y ustedes cómo los castigan los papás cuando se portan mal? Eh, no sé, a una niña le quitaban el celular, a otra niña, no, si no me dejan salir a la calle, y vieron varios que a mí me pegan un correazo, a mí una palmada, o me dejan sin comer, cosas así. Entonces ahí también va supurando violencia y los mm, niños no entienden, bueno, ahora mucho más porque se habla mucho más, pero en general no entienden el tema de la violencia. A medida que van creciendo lo van entendiendo un poco más. Nosotras en el hogar de niñas se genera harta violencia entre ellas. mm, sí. Eh, o sea, eso es todo el tiempo. Es una situación de residencia, de cómo se generan los lazos dentro de la residencia. Eh, y lo vemos todo el tiempo, o sea, cuando vamos a hacer talleres ellas siempre se descalifican mucho Mm, y también se comparan mucho, pero esto también es algo aprendido, algo social, aprendido el compararse, que tú, no, a ti te está quedando feo, y yo soy más inteligente, yo soy más bonita. eh, Esto también se va educando, como debe hablarse más del tema de la violencia con los niños. Y cuando hablamos también de prevención del abuso sexual, o sea, también mm, aparecen ciertas cosas que son abusivas, pero a los niños les cuesta un poco separar, como lo del bullying, mm, que el bullying es un tipo de violencia muy específico dentro de los colegios, en contextos escolares. eh, y también lo que tú decías sobre el amor tóxico y los pololeos, es que uno va viendo, uno que es mamá también, yo tengo 4 hijos, cómo se comportan las parejas en el pololeo. No es como cuando nosotros pololeábamos, es mucho más violento. Ya yo no sé cómo se llama, pero esto del control del teléfono, mm, el que tú tengas que hacer videollamada para demostrar que estás donde estás,
Por ejemplo, es una manera de control y un tipo de violencia. Eh, las niñas hacen mucho esto de me voy a matar si me dejas, mucho. Entonces, eso por eso te digo, ahí va saliendo, en esos contextos van saliendo las violencias que son nuevas violencias, es como una nueva Sí. forma de violentarse, una nueva forma que aparece de relacionarse, que uno, como somos de otra generación, yo soy de otra generación, Mm. eh, me parece como increíble, pero van apareciendo. Claro, y también nos pasa eso, que si en las iglesias no hacemos intervención de violencia con mujeres adultas, menos se hace Menos. Con en los juventud y jóvenes. adolescencia. O sea, Sí, menos. Porque además ni siquiera volvemos a, es parte de lo que ni siquiera se habla. Y entonces hay cosas, por ejemplo, en las relaciones entre los adolescentes o entre los chicos, el noviazgo, pequeña nota, al margen. Pololeo en México es noviazgo. sí, Porque aquí no se escucha esa palabra. Pero vaya, muchas veces hay iglesias en las que ni siquiera se permite que los chicos tengan noviazgos. Entonces, como parten de la premisa de no, estamos asumiendo que no tienen noviazgo porque está prohibido, los chicos lo van a hacer de cualquier manera. O sea, no importa que se los prohíban. Entonces, prefieren decir, no, no, porque aquí en esta iglesia no se permiten los noviazgos, hablar con ellos. O sea, a sentarse y hablar con ellos y decirles, esto no es normal, así no debe de suceder. Lo ideal sería que no tuvieras novio a esta edad, pero bueno, si lo vas a hacer, pues protégete, cuídate, vaya, ¿no? Y así, digo, y entrar incluso en cuestiones, por ejemplo, de sexualidad, de cómo les vas a plantear el que se cuiden, el que se protejan, e incluso, por ejemplo, el que no acepten una violación o un abuso, si no se habla de sexualidad en la iglesia, porque así es. ¿cómo les vas a hablar de sexo a los adolescentes? ¿Les vas a dar permiso? A No, incitar. no, o sea, es que los vas a incitar, les vas a dar permiso. Es así, No, tal cual es la mención de, yo por lo menos he podido hacer un taller de sexualidad cuando también hablamos de abuso sexual y las preguntas de ellos fueron súper interesantes. Y hablamos, yo lo hablo lo más naturalmente posible, pero yo me doy cuenta que a muchos maestros de la escuela dominical les cuesta incluso expresarme qué es lo que me quieren decir, sienten sí, vergüenza y eso ya no puede sí, ser, o sea, nosotros tenemos que exponer la sexualidad como algo, es un regalo precioso que Dios nos ha dado, es un regalo que Él ha puesto en nosotros. Entonces, yo les decía a los niños, Dios nos regalaría algo que nos dé vergüenza, que sea mm, malo, que es como lo utilizamos, es como los mm, otros lo utilizan también. Y algo que es preocupante con respecto a lo que tú hablabas de los noviazgos, de los pololeos, es que está bajando la edad en que los niños se están relacionando sexo afectivamente. Mm. Y yo lo veo, lo converso harto con chicas del colectivo que son educadoras y están teniendo sexo demasiado chicos, o sea, 10, 11 años, ah, 12 años y niñas que ya han tenido varias parejas. Entonces, eso es peligroso. Y eso tiene que ver con lo mismo que estamos diciendo ahora. Si no hay espacios para hablar de sexualidad con los niños, de prevención, de qué edades deberían ser, pero tampoco tienen las puertas abiertas, digamos, de su hogar para conversar del tema, eso es lo complicado. Claro, menos, pues, claro, sí. Y lo fome es que lo van a conversar, o sea, yo soy profesora de enseñanza media, enseñanza secundaria tal vez en México, y de que lo mm, van a conversar, lo van a conversar, o sea, yo sí, partí mi ejercicio docente haciendo clase de religión evangélica, era lo que me gustaba, y obviamente era una profe de 22 años en un liceo. Entonces los chiquillos, aparte, uno tiene una materia que enseñar, ¿no es cierto? Está dividida en diferentes etapas, pero una de las cosas que más conversábamos eran estos temas, porque yo decía, ¿y sí, ustedes no conversan con su grupo de jóvenes en la iglesia? Me dice, profe, si conversamos en la iglesia, piensan que uno anda en eso. sí, Y no sé, pues los chicos, grupos de 10 alumnos que yo tenía, religión evangélica, en mi propio espacio, en mi propia sala, y me decía, y yo, no sé, la chica, lo hablábamos abiertamente, me decía, yo soy virgen, yo solo quiero saber.
No es ni siquiera que quiero saber porque quiero, no, o sea, yo tengo mis convicciones claras, estoy hablando de chicas de 15 Ujú. años, me dice, yo quiero saber si muchas veces uno tiene es la curiosidad, pero también es la presión del medio, del entorno, etcétera. O sea, de repente esas instancias de poder conversar. Bien, estamos entonces en un proceso, nos devolvemos a la iglesia en esto de la importancia de poner sobre la palestra estos temas. Y bueno, hay diferentes instancias. World Vision, como tú decías, es una organización que también facilita cada cierto tiempo ciertos talleres. El CERNAMEC también lo hace, muy buenos talleres para ser monitores en violencia, en prevención de violencia intrafamiliar. Y también nosotros vamos a comenzar ahora un curso, ya el 2 de agosto ya tenemos ahí varias inscritas, dura 4 meses y también por eso queríamos invitarte en este periodo para hablar del tema, porque es importante el poder tener esa herramienta y lo que tú decías, es súper importante que la iglesia en general pueda contar de repente la carga contra los pastores es mucha, ya son muchas cosas. De hecho, ese día en el taller de la iglesia, las líderes me decían, ¿y esto necesariamente tiene que hacerlo la pastora o podemos instaurar liderazgo? Y yo decía, es que idealmente Es que yo les sí, recomendaría que tengan líderes, lideresas que puedan guiar a Ujú. las hermanas, porque los pastores ya tienen tanto trabajo con la iglesia entera que pueden Eh, trabajar en capacitar, en desarrollar, entregar herramientas para las hermanas para que puedan hacer un acompañamiento efectivo. ¿Y en qué sentido efectivo? No es que cuando se acerca una hermana le diga, ya oremos nomás y listo. No, Ujú. no, ese no es un acompañamiento efectivo. Sí. no. ¿No? Que ahí está el punto de capacitarnos. ¿Cómo imaginas tú ya con todos estos años de experiencia que debería ser este acompañamiento dentro de la iglesia? Eh, bueno, lo que hemos promovido es como tener estas personas que estén capacitándose, que sean pocas, porque tampoco Sí. queremos que toda la iglesia sepa lo que nos pasa en la casa, porque Mm, también eso se usa como una espada de doble filo, sí, ¿ya? De repente se sacan trapitos al sol sí, y eso puede pasar en todos los entornos, incluso en las familias. Sí. Eh, entonces, la capacitación es súper importante, que los líderes entiendan que ellos necesitan también capacitarse, porque probablemente a los que les va a llegar primero la noticia, el chisme o lo que sea de las situaciones que ciertas familias estén viviendo, va a ser al pastor. Va a Sí. ser al pastor o a la pastora, a la lideresa de las mujeres o al diácono primero, qué sé yo. Entonces, ellos deben estar preparados para saber qué rol asumir dentro de ese contexto. Entonces, es importante la capacitación. Es importante lo que decía Alma sobre el oído, sobre ser oído, para cualquiera que te quiere contar algo y que tú seas consecuente con la idea de que tú vas a escuchar, pero no por eso vas a contarle a todo el mundo lo que esta hermana está pasando. O sea, sí, resguardar la privacidad de las personas es súper así es. importante. Claro. Entonces, el trabajo va a avanzar en modo de que las iglesias se abran a capacitarse, a conocer, a hablar del tema. De otra manera no va a pasar nada. Si no hay una persona que sea, una sola que se atreva a decir, hablemos de esto, no va a pasar nada en la iglesia. No va a Así es. pasar así genuinamente de que sea, se nos prendió la ampolleta de que hablemos de este tema. No, tiene que haber una persona, por lo menos una, que incentive la conversación o que meta el tema dentro de los contextos que se conversa dentro de la iglesia. Yo quiero Sí. destacar algo, Claro. y perdóname el atrevimiento, Carolina, porque hay algo que quiero destacar, y lo he comentado antes en la instancia que estamos en clase. Y es que de repente uno ve que hay dolor, ve las violencias que hay alrededor de las hermanas y uno puede pensar, o uno tiende a pensar, sí, pero yo no sé, yo no puedo, yo no.
Y cada vez que ese sentir, y si para quienes nos están mirando, si tú eres esta persona que en efecto tú ves de que Dios toca tu corazón y te vas dando cuenta de que esto sí está alrededor nuestro, de que faltan personas, como dice la palabra, la mies es mucha, la situación está, Sí. tú puedes pensar, pero ¿cómo lo hago? Y aquí yo de verdad quiero destacar el testimonio de la Carolina, porque de repente, claro, uno la ve, la escucha hablar con tanta propiedad, los talleres, todo lo que ha armado, lo tremendo el colectivo, cómo ha apoyado durante todos estos años ella junto con su equipo, con su grupo, a tantas, tantas mujeres. Pero, y uno dice, sí, yo no soy trabajadora social o tal vez no soy psicóloga como para levantar todo eso. Y por eso que perdóname el atrevimiento por contarlo, pero claro, la Carolina tal vez lo más probable es que en un día haya estado así, que Dios la haya inquietado, no sé, la tranquilidad de su casa o de su trabajo, es como, mira esto, mira lo que está pasando aquí. Y así parte la Caro también. O sea, ni siquiera siendo de repente uno espera una profesional del área social, pero solamente con ese fuego, con esa llama que Dios le puso en su corazón, y así parte y empieza a buscar y empieza a prepararse y Dios empieza a abrir las puertas. Y empieza a abrir la puerta y la Carolina aceptando, capacitándose, aceptando invitaciones, saliendo a hacer talleres, propuestas por aquí, por allá, y hoy vemos un tremendo trabajo y le vamos a dejar las redes del colectivo Sin Cartera. Pero de verdad yo quiero que también nos cuentes eso, porque vemos que Dios puede armar algo tremendo con solamente un alma que esté dispuesta a servir. Sí, Listo. sí. Así que por favor cuéntanos. Como hay un texto en la Biblia que dice, y aquí, ¿y quién irá? ¿Y quién contará? Sí. ¿Y quién? Y hay por ahí que, heme aquí, o sea, una persona que Yo se atreve iré. a decirle, heme aquí. Cuando yo empecé, todo esto comenzó con World Vision, o sea, con aceptar una invitación a un taller que se llama Pistas Bíblicas para la Niñez. Yo estuve en todo el proceso del 2018 en adelante. Fui coordinadora de los asesores en Moodle. Tuve que aprender un montón de cosas y fue una experiencia maravillosa. Y así partí. Y yo me acuerdo que después empecé este curso y como que se me empezaron a abrir los ojos. Y esto es de niñez, esto es de niñez. Entonces yo había hecho clases toda la vida y yo de repente empecé a darme cuenta de mis errores, mi adultocentrismo y todo esto, de lo que hablamos siempre. Y yo me acuerdo que yo trabajé harto con las mujeres de mi iglesia. Yo me acuerdo que dije, conté lo que estaba haciendo y dije, no sé a dónde me quiere llevar el Señor. No sé hasta dónde Dios me va a llevar, dónde mis pies van a llegar. Lo que sé es que estoy dispuesta. Y como yo he contado otras veces, yo estuve muy enferma, entonces yo tenía esas dudas de a lo mejor no lo voy a poder hacer porque me voy a enfermar. Y sabes que una vez dije, bueno, enferma a lo mejor voy a estar hasta que me muere, no se me va a pasar esta cuestión que tengo y a lo mejor con los años me van a surgir más enfermedades, pero no quiero detenerme, no quiero detenerme. Y creo que es eso, que las mujeres no se detengan porque no han estudiado, porque yo estaba en un círculo, un día estaban todos los que estábamos preparando pistas bíblicas, y yo dije, yo soy la única de aquí que no es profesional. Y todos dije, oh, pero Carolita, o Carito, como me dicen ahí, es que el Señor te trajo hasta acá, po. Así Es es. que por algo estás acá, ¿no? Uno siempre tiene en la mente mucho, y sobre todo las mujeres se nos mete mucho esto de que si no estoy preparada para, no lo puedo hacer. Y Dios nos demuestra otras cosas. Y veamos un poco cuando estamos releyendo la escritura con ojos de mujer y todo esto, veamos a quién está usando Dios. Y eso es lo más delicioso y lo más amoroso de parte de Dios, es de a quién estamos utilizando. ¿Quién está utilizando Dios para mover ciertas cosas? Y lo que muchas hemos dicho ya ahora, en lo último, ¿cierto? Que después va a aparecer lo del círculo de escritoras de Déboras, es esto, este encuentro que hemos tenido
estos ciclos que van llegando con el tiempo, con los años, de irnos encontrando. Y después nos vamos a encontrar en otro círculo y después en otro círculo. Pero lo importante es comenzar, no tener miedo. Uno está ahí, el síndrome del impostor, siempre que tú no puedes, no eres profesional o nunca has hecho esto, vas a fallar, y el compararte con otras mujeres. Entonces dejémosle al Señor lo que es el Señor. Y si Él nos motiva, aceptemos esa invitación. Y eso es clave, eso es tremendamente clave porque, insisto, quienes nos están viendo, un grano de arroz, y un proverbio chino, puede desequilibrar la balanza. Y puede ser que en efecto Dios te esté llamando y en ese llamado seas tú la persona que, tal como la Caro y su colectivo han llegado a cuántas mujeres en todos estos años crees tú que han pasado por tus talleres, iniciativas y todo lo que ustedes han implementado en todos estos años. Mira, no sé, no hemos llegado a tanta gente porque no somos una institución que dé clases, por ejemplo, como Débora, es que da clases, entonces tiene conexiones, pero tenemos muchas redes. Talleres por Entonces, aquí, y allá. redes que no son de fe, o sea, no son solo comunidades de fe, abogadas líderes. Me acuerdo que cuando hizo un programa sobre, no me acuerdo ahora, pero está en Instagram, me dice, Carito, tú eres la primera entrevistada. Y yo decía, pero ¿por qué yo? ¿Por qué si hay tantas mujeres que conocen abogadas líderes, y es una fundación que aporta muchísimo? Pero así, pues, así hemos ido expandiendo el tema. Eso es. Así que de verdad te agradecemos porque nos motiva muchísimo lo que Mucho. decíamos recién, cuando Dios nos inquieta a ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y a no quedarnos callados, como decía Alma recién, así como, "Ay, ya le dije al pastor, listo, pues, pero Ya, ya Señor, ya lo hice", sino que cuando Dios nos va inquietando es porque está invitándonos a ser parte también de este propósito y el resto de las cosas las va a arreglar Él. Como decías tú, nosotros nos hemos encontrado en diferentes círculos, en diferentes caminos, y hoy día, ¿no es cierto?, trabajamos en proyectos juntas, y Dios nos va a llevar, y tengo plena certeza que nos va a seguir llevando a muchas más mujeres. Pero el punto es decir, ya, aquí estoy. Dejo de taparme los ojos y sí. pongo manos a poder aprender, a involucrarme, ¿no es cierto?, a unirme a otras mujeres en este camino y empezar a transformar mi entorno. A que las hermanas como decías tú, en mi cuadra, en mi iglesia, en mi trabajo, sepan que no sé dónde está la Carolina, dónde está la Alma, que yo puedo ir con ella y ella, en su sabiduría, en su conocimiento, en su experiencia, me va a guiar. Sí. Eso es que. Híjole, pues ay, qué tema, y qué experiencia. Muchas gracias, Caro, por compartir con nosotros todo tu conocimiento, tu experiencia, tu testimonio. Obviamente les vamos a dejar las redes sociales del Colectivo Sin Cartera aquí abajo en la cajita de información, ya saben, con las redes de la Fundación Débora y las redes de la esposa del pastor. Pero, Caro, unas palabras de cierre, algo que le quieras decir a alguien que a lo mejor Eh, ahorita su corazoncito se está moviendo, que el Señor le está diciendo algo. Algo que tenemos las mujeres, que nos motivamos mucho a hacer el bien, a ayudarnos unas a otras. Que se motiven, que se capaciten. Hoy día hay muchas oportunidades para hacerlo. Nunca deben tener, o sea, nunca deben tener miedo de preguntar. Yo soy súper preguntona. Sí. No hay que tener miedo a equivocarse tampoco, porque es Mm, algo que uno va aprendiendo en el tiempo. Uno, no sé, yo puedo encontrar libros con prédicas de que yo escribí hace 10 años y darme cuenta lo equivocada que estaba sí, sobre cualquier mujer de la Biblia, ¿cierto? Y lo hemos conversado y hemos tenido que hacer esta relectura. Entonces no tengamos sí, miedo tampoco al error, porque el error también nos enseña. Quizá yo también me he equivocado mucho en muchas situaciones, en mi propia vida personal, Mm. pero lo bueno es que
cuando uno aprende algo, uno después se hace consciente de que está cometiendo un error y puede revertirlo rápidamente. Y, y bueno, animarlas nomás, animarlas, que Dios las guíe, que oren para que Él abra esos caminos que ustedes tienen trazados en su corazón ya, como las ganas de escribir, por ejemplo, que muchas ahora está saliendo, está brotando esa energía de escritora. Y bueno, agradecer a mis compañeras del colectivo, a Karina, a Carlita, a Susana, a Paola, eh, a Marina, a todas las que se me puede olvidar, a Chanis, a todas las que alguna vez fueron parte, a Scarlett, Samit, a Fernanda, a todas las que nos han... Hay muchas amigas que nos siguen apoyando. Nosotras hacemos todo gratuito, pero a veces necesitamos apoyo económico en locomoción, en colación para las niñas, en miles de pequeñas cosas y siempre hay alguien ahí apoyándonos. Entonces, eso quiero agradecer todas esas redes que se vinculan a nosotras de alguna manera. Y gracias, muchas gracias por la invitación. Súper, claro. Queremos cerrar contándoles de que, bueno, como decíamos, el hablar de prevención de violencias es algo que es transversal a Déboras. Por eso que partimos en este segundo semestre, ya el 2 de agosto, con nuestro curso que lleva en efecto ese mismo nombre, Prevención de las Violencias en Contexto Eclesial. Vamos a hablar de tres perspectivas. Vamos a hablar desde lo social, es decir, qué es el fenómeno de la violencia, cómo surge, cómo se manifiesta la parte teórica de esto para saber cómo funciona. De repente uno dice, pero ay, se separó del hombre y ahora volvió otra vez y otra vez y otra vez. Bueno, no es porque sea tontita que a veces uno lo escucha, sino que hay mucho Sí. detrás. Hay mucho detrás que uno necesita conocer para aprender primero a respetar también a lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? En este sentido, a las mujeres, como decíamos, de forma transversal, mujeres y hombres, pero aquí vamos a hablar específicamente de las mujeres. Después vamos a explorar una perspectiva bíblica, vamos a hablar de lo que tiene que ver el discurso de la fe y muchas veces desde los púlpitos hay un discurso que también es dañino, que era lo que conversábamos al Sí. principio, cómo muchas veces se van produciendo las violencias a causa de de temas bíblicos, ¿ya? Entonces vamos a abordar ese lado que tal vez no nos gusta mucho, pero lo vamos a trabajar porque no nos podemos quedar calladas, pero no es solamente lo malo, sino que vamos a abordar lo esperanzador, porque las escrituras y también desde el discurso de Jesús hay liberación, hay una preocupación, ¿no es cierto?, el bienestar de las mujeres. Entonces vamos a ver esa perspectiva bíblica. Y también lo tercero, vamos a trabajar un acompañamiento, pero un acompañamiento que va mezclado sobre qué hacer, ¿no es cierto?, en estos casos, pero también qué hacer desde la fe, un acompañamiento espiritual que va desde la fe. Y en la última etapa vamos a cerrar con diferentes iniciativas. Ahí otra vez vamos a molestar a la Carolina con el colectivo Sin Cartera para que ahí también nos vaya contando parte de su experiencia, cómo ellos han puesto este trabajo en la calle, en las organizaciones, que nos vayan comentando con su experiencia también. Y también vamos a tratar de contactar a otras personas, pero también guiándoles a que las participantes que ya han pasado por estas tres unidades, entonces puedan cerrar el curso con un proyecto de intervención y enseñarles también a cómo crear otros, ¿ya? Y eso también es importante. Tenemos ahí un trabajo con diferentes profesionales del área teológica, social, pastoral, pero no nos queremos quedar ahí y ahí vamos a seguir molestando a la Caro también porque en Déboras y en esto del círculo de escritoras, uno de nuestros proyectos también es escribir. Es decir, crear protocolos, crear un manual, por ejemplo, para hablar de estos temas, lo que está en el curso, traspasarlo a una guía, a un texto escrito que podamos ir compartiendo y que sea parte de los insumos que quede disponible para las diferentes mujeres que nos visiten, nos acompañen en de horas. Así que ahí van a seguir viendo el rostro de la Caro también, porque obviamente Gracias. pues, no vamos a aprovechar de su experiencia, de sus Claro. conocimientos. Claro, por supuesto. Muchas Y gracias. hay que recordarles que este curso del que está hablando Jessie es online. Sí. Entonces, no importa de qué país nos estén viendo, pueden unirse, todavía tienen oportunidad.
Este video probablemente lo van a estar viendo la última semana de julio de 2025. Así es que todavía hay oportunidad para que se inscriban. De cualquier país pueden inscribirse, mándenos un mensaje, vamos a dejar los datos y vamos a dejar, mándenos un mensaje para coordinar el horario, que ustedes sepan en qué horario en su país tendrían que conectarse, pero es online. Entonces, desde Sábados donde a las estén, 10 de la mañana de Chile. ajá, sábado 10 de la mañana de Chile, nos ponemos de acuerdo a qué hora es en su país para que sepan a qué horas conectarse, pero se puede tomar. Yo estoy en México y aquí estamos. Entonces, Sí. gracias a Dios por el internet y por el Zoom, lo vamos a poder hacer así. No, y también nos han consultado las preguntas clave que siempre me hacen es, uno, bueno, es de pago, sí, pero es un pago bastante accesible para quienes están fuera del país, es un pago único, quienes están en Chile es un pago de forma mensual, pero es bastante bajo. Lo segundo que nos han preguntado harto es certificado, sí, hay una certificación de Fundación de Horas, si están afuera de Chile, eso lo hacemos llegar de forma digital. Y si quedan grabados, sí, nosotros grabamos todas las clases, tenemos un aula virtual, así que si tal vez tú tienes actividad, pero de verdad te interesa tomar el curso, lo puedes tomar de forma sincrónica. Bien, con eso ya nos vamos despidiendo. Volvemos a reiterar nuestro agradecimiento a Carolina por su tiempo, por su espacio, por podernos acompañar y sin duda seguirán viéndola ahí en nuestras redes, es parte también de Déboras para ir comentándonos su experiencia, su conocimiento y todo lo que el Señor le ha entregado para bendecir también a otras mujeres. Así es. Muchísimas gracias, Caro. Les recuerdo, por favor, suscríbanse, píquenle a la campanita para que les avise cuando subimos video nuevo, compartan, déjenos en los comentarios qué les ha parecido, si es un tema que ya tenían en la mente o es una sorpresa, que a lo mejor es algo que nunca habían pensado que podía tener relación con la iglesia. Cuéntenos de qué les pasa y compartan, por favor. Queremos llegar a la mayor cantidad de mujeres posibles para que sepan que se puede uno instruir, sepan que pasan estas cosas, pero que te puedes educar, te puedes instruir en esto para ayudar, porque lo que queremos a final de cuentas es ayudar a cuantas más mujeres se pueda. Ayúdanos a ayudar a otras mujeres. Pues bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Mi nombre es Alma Celina. Jessica Jerezi, Estos fueron las Déboras. conversa. Un beso. Adiós. Adiós.